Ante todo, buenas, déjenme quitarme el nasoduco para establecer un sistema de comunicación mucho mejor con ustedes y que me puedan entender mejor. La jornada la vamos a dedicar a hablar sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones y la educación. ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿En qué campo se está moviendo? Tocaremos algunos temas de ciberseguridad y cerraremos hablando de las redes sociales digitales en este campo. Primero que nada quiero ponerles un pequeño material de video para ver cuáles son las perspectivas o cómo se supone que sería la educación en los próximos años. Esto es importante verlo en el entorno de un país altamente desarrollado, pero es importante que veamos por dónde se están moviendo las cosas. Veremos un aula en la India y otra aula en Australia. Si hay dos grupos de niños en dos continentes separados y sin embargo están interactuando entre sí a partir de pantallas que tienen esos aulas. Y veremos cómo esos niños son capaces de intercambiar las ideas, los principios y cómo funcionan sus países. Esto es muy importante porque hay un cambio en la educación al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo y favorecer la comunicación entre ellos. Una vez visto este video, seguiremos con otras ideas. A partir de ahora vamos a hacer un recorrido muy rápido por determinadas pautas o hitos que han tenido estas tecnologías. Lo primero fue la escritura, es decir, el ser humano tuvo necesidad de comunicarse, de dejar escrito, de dejar constancia de los saberes que iba teniendo, y las primeras evidencias están en el año aproximadamente 3000 antes de nuestra era en los asirios. Trabajaban con tabletas de arcilla donde escribían sus textos, son los famosos textos cuneiformes. Haciendo un rápido salto podemos hablar que en el año 40, 50, entonces los romanos empezaron a hacer los primeros indicios de lo que conocemos hoy como la imprenta. En los años 1000 de nuestra era, los chinos ya establecen el sistema de imprenta que conocemos aparentemente hoy. Aunque al que se le da el mérito es a Gutenberg aproximadamente en los años 1400, 1500. A partir de ahí ha habido un rápido desarrollo en estas cosas. Podemos hacer una pauta en el siglo XIX donde empiezan los sistemas de fonógrafo, empieza la telefonía, donde todos esos sistemas permiten que ya la voz humana quede registrada. Ya en el siglo XX damos otro salto, aparece la radio, aparece la televisión, finales del siglo XIX apareció el cine, y todas estas cosas sí tienen una característica, y es que permiten la comunicación de uno a muchos. Sin embargo, todo esto tuvo un gran cambio a partir del surgimiento de Internet. Internet es la primera tecnología que permite la comunicación de muchos a muchos, donde cada una de las personas que se conecta a Internet se convierte no solamente en un receptor de información, sino también en un creador de información. Esto es un cambio sustancial, es un cambio revolucionario en todo lo que conocemos hasta el momento. El origen de Internet se remonta a los años 60 con los primeros experimentos sobre sistemas de comunicación entre ordenadores. Ya desde sus inicios, fue concebida como una red global para intercambiar información y contenidos digitales sin limitaciones de tiempo ni distancia. Durante los últimos años, Internet ha evolucionado a velocidades inimaginables. Actualmente existen alrededor de 2000 millones de personas conectadas a la red. Con la aparición y proliferación de dispositivos móviles, ha cambiado la manera de cómo accedemos a Internet. Se ha multiplicado la cantidad de aparatos electrónicos con los cuales se puede conectar a la red. Pero la conexión a Internet ya no solo es posible a través de estos dispositivos. Todos los objetos que nos rodean pueden estar conectados siendo capaces de recoger información, procesarla y compartirla. Esta Internet de las cosas ofrece todo un mundo nuevo de posibilidades. ¿Imaginas usar calzado deportivo que sea capaz de almacenar en la web el tiempo, la distancia, la velocidad del recorrido y las calorías quemadas? Y que además esta información quede registrada en Internet para llevar un control del progreso en los resultados de tu rutina de ejercicios.
¿Imaginas vestir una camiseta conectada a Internet y que en ella se refleje algún cambio en el estado de tu red social o alertas de tus temas favoritos? ¿Imaginas que tus hijos puedan interactuar a distancia a través de un juguete conectado a Internet con niños de otros países o culturas? Diariamente crece el número de objetos y dispositivos que usan Internet, lo que contribuye a la construcción de un planeta más inteligente. Se estima que para el año 2020 habrá más de 50.000 millones de objetos conectados a Internet, un promedio de 6 dispositivos por cada habitante del planeta. Redes sociales, mobiliario, redes eléctricas, juguetes, personas. Este desarrollo de Internet, ¿a dónde nos ha llevado? Nos ha llevado a un nuevo concepto que es el universo digital. Imaginen por un momento cuánta información digital tiene cada uno de ustedes en su computadora o en su teléfono móvil. Piensen cuánta información digital se está creando constantemente por las cámaras de vigilancia que existen en las calles. Los SMS, las llamadas telefónicas, los sistemas de correo. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuánto de esa inmensa cantidad de información nosotros podemos después reutilizar para nuestras clases o para nuestras actividades docentes? Ninguna de esa información pudiera ser útil, o al revés. ¿Cuánta de esa información podemos buscar y hacerla útil? Este es un gran reto que tenemos, porque a veces nos parece que es información vieja o que es información no útil, pero sin embargo cuando empezamos a buscar, empezamos a encontrar cosas que son tremendamente interesantes y nuestras clases se hacen más motivantes. Tenemos que lograr sobre todo que el centro de la clase no seamos nosotros. El centro de la clase tiene que ser los materiales que presentemos y más que el material, la forma en que presentamos ese material para que dialogue perfectamente con los estudiantes. Ya estamos hablando para el año 2025 en el entorno de los cientos de zettabytes. Para que tengan una perspectiva, estamos en este momento en la transición del gigabyte al terabyte. Después del terabyte viene el petabyte. Después del petabyte existe el exabyte. Y después llegaremos al zettabyte. Estamos hablando en términos sencillos de un 10 seguido de 21 ceros. La pregunta es, ¿somos capaces nosotros hoy de poder manipular adecuadamente toda esa información que tenemos? Hagan la prueba sencilla. Busquen el teléfono móvil que tenga cada uno de ustedes y vean cuánta información tienen ahí que ya ustedes ni siquiera recuerdan que se encontraba. ¿Ok? Les dejo ahora una lámina para que vean algunos numeritos de cuánto estamos hablando y de la magnitud de este fenómeno. Pero no se queda aquí el problema. Este mismo fenómeno se acrecenta por otra parte, y es la rapidez con que la cantidad de conocimiento se duplica. Van a ver una lámina ahora que muestra a partir de los años la cantidad de tiempo que demoró la humanidad en duplicar la cantidad de conocimiento que tenía. Se está calculando que ya en el año 2020, cada 75 días, es decir, cada 2 meses y medio, la humanidad duplica la cantidad de conocimiento que tenemos. En las asignaturas que ustedes imparten, matemáticas, física, biología, literatura, etcétera, traten de ponerse en perspectiva. Cuando el estudiante terminó un año de curso, ya prácticamente la cantidad de conocimiento en cada una de esas áreas se ha triplicado. Tenemos nosotros que crear en los estudiantes la habilidad de que sepan gestionar la información y de que sepan aprender a aprender. Porque el conocimiento que le damos hoy en poco tiempo va a ser prácticamente obsoleto. Por lo tanto, el estudiante tiene que tener la capacidad de siempre ser capaz de buscar lo nuevo, lo que va apareciendo. Y aquí tienen en datos cómo eso se ha ido manifestando a lo largo de los años.
Ahora hay una lámina que también es muy interesante. Aquí verán cómo el uso de la televisión y el uso de Internet han ido en el tiempo convergiendo. Verán que en rojo está la televisión y que en azul está Internet. Y fíjense que ese gráfico termina en el año 2018. En el año 2018 ya la cantidad de horas que una persona pasaba frente a la televisión se iguala a la cantidad de horas que pasa en Internet. Sin embargo, verán que la curva sobrepasa lo de Internet. Por lo tanto, ya en este momento las personas dedican más tiempo a ver Internet que a ver la televisión. Ese es otro reto que tenemos que enfrentar. Esta nueva lámina que les voy a poner va a ser muy interesante para ustedes. Ahí vamos a ver qué está pasando hoy en el año 2020 en un minuto de nuestra vida. Verán en un minuto de nuestra vida qué está pasando en Internet, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp. Por ejemplo, les voy a poner un solo ejemplo. En un solo minuto hay más de 41 millones de mensajes de WhatsApp que se transmiten en esa plataforma. Y vuelvo a la primera pregunta que les hacía. ¿Somos capaces de gestionar adecuadamente eso? ¿Cuántas horas de televisión, cuántas horas de cine, de materiales de cine y televisión se están transmitiendo en un minuto por Netflix? Revisen ese dato para que vean cuántos materiales tienen ustedes a su disposición para enriquecer las clases que van dando cada día y los materiales que transmiten a sus estudiantes. Como no todo es bueno en la vida, estos fenómenos tienen asociado también una gran problemática. Y es un concepto que se va a llamar infoxicación. ¿Y esto en qué consiste? La cantidad de nueva información que se va generando que nosotros tenemos que ser capaces de descartar la buena de la mala. Les pongo una tarea para que la hagan cuando tengan un chance. Busquen en Google el concepto que quieran, perro, gato, camello, cine, y vean cuántos artículos el buscador les da. La pregunta que tenemos que hacer no es, de esos cientos de miles o esos millones de resultados que nos da Google, ¿cuáles son los que realmente son útiles para nosotros? ¿Cuáles son realmente los que nos dan la información que necesitamos? ¿Cuáles son los que nos pueden resolver en cada momento la situación que tenemos? Muchas veces oímos decir que esto lo leí en Internet. Internet tiene muchas ventajas, pero también tiene grandes peligros. En Internet cualquiera puede escribir. Por lo tanto, cualquiera de ustedes ahora mismo puede hacer un escrito sobre trasplante de corazón en Internet. Y a la vez que está ahí, cualquier otra persona la puede leer. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿todo lo que leemos realmente tiene validez? Y tenemos que ir aprendiendo a descartar y a buscar la información que realmente es útil y que realmente nos hace fácil. No es una tarea sencilla, pero como todo, hace falta tiempo y hace falta que nos dediquemos en cuerpo y alma a eso. Porque el mundo en que ustedes viven y sobre todo en el que van a vivir, cada vez va a estar más sometido a esos riesgos. Y no estoy hablando de las famosas noticias falsas o fake news, que es algo que ha venido a complicar mucho más ese panorama. No quiero dedicar mucho tiempo, pero recuerden también que aquí hay un grupo de elementos muy importantes relacionados con los elementos de ciberseguridad. Estamos hablando de bullying, estamos hablando de sexting, es decir, es muy común hoy en día que las personas se envíen fotos en posiciones comprometedoras pensando que la otra persona no las va a publicar. Desgraciadamente, hay muchos casos donde esa foto que uno confía en una persona después se publica y son cientos de miles o millones de personas que las ven. El abuso contra las personas en las redes sociales digitales es algo que también tenemos que saber que existe y sobre todo con los niños en las escuelas, con los jóvenes,
tratar de estar al tanto porque los resultados son realmente catastróficos. Se han dado casos incluso de suicidios de estudiantes sometidos a bullying y sometidos a sexting. Esto es algo que tienen que tener muy presente porque estamos constantemente rodeados de estas tecnologías. Would you leave your front door wide open? No, that's dumb. No, no way. That's a silly question. Shall I take a photo? Yeah, we can show everyone at school. Would you hang up personal pictures of yourself in a public place for everyone to see? And I'll be like kind of that if it's embarrassing. I'd never do it. Would you tell any old person where you lived? No way. Silly question. Hi, Simon here. I've seen some of your pics. I bet you're just as gorgeous in real life. Hi, it's Becky here. Glad you like them. I'm not sure if my mum and dad would approve though. Don't you worry about them. You're beautiful. Nothing to be ashamed of. Would you speak to someone you'd never met like they were your best friend? No, I'll get to know them first. So what do you look like? Me? I'm tall, dark hair, blue eyes, 13 years old. Sounds nice. What school do you go to? I think it's near yours. You're at Mayville Community, right? Wow. How did you know that? I can tell from the school uniform in your pictures. Very clever. Yeah, I'm not just a pretty face. Would you let a stranger take a copy of all of your personal photos? No. No, that's so silly. I see you like to go roller skating in the park. It's fun. I like to hang out there. When do you go? After tea at home. Do you go on your own? I go out with my mates. I'm old enough to go out where I want. Would you let just anyone look through your personal things? No. No way. Silly question. Dumb question. Okay, let's put this another way. Do you use the internet to talk to your friends? Sometimes I do, yeah. Do you have your own personal profile online? Yes. Hi, Simon here. I've seen some of your pics. I bet you're just as gorgeous in real life. Hi, it's Becky here. Glad you like them. Do you have people on it as your friends that you don't know? Sometimes, yeah, I guess so. Do you have pictures on your profile that you wouldn't want your parents to see? Some of them. Yeah.
anyone see or change those photos? Yeah. Hey guys, come over, see this. I like her over there. Look at her. Is it possible for someone to find where you live or go to school? Yeah. Yeah, most probably. Are you more careful about your safety in the real world than in the online world? Yeah. Yeah. Is it time you changed? I think you know Simon by now. He wasn't my friend, and he wasn't who he said he was. And I didn't realise what I was getting myself into. I didn't really think about what kind of stuff I was putting in my profiles. My older sister uses the same site, and I was just copying her. I kind of thought it'd be fun. I didn't know that anyone could see what I was posting. Especially the girls at school who could see all that stuff about me. Or that people could find you through simple things like your school name, or chats with mates about coming over to your house. I didn't realise I'd been talking to someone who, well, lied. Me? I'm tall, dark hair, blue eyes, 13 years old. I didn't know what I could do about it. I didn't know that on some of these sites you had to find the privacy settings yourself. I didn't even know they existed. Simon would not be here if I'd done things differently. But it's never too late. Now I know there are things I can do. I know it's important to keep my profile private, so only my real friends can see. No more horrible people or weirdos looking at my pics and stuff. I've blocked all the people I don't know from my contacts, because I want to keep going online. And because I thought I was in danger, by pressing this button, it means there'll be no more Simon. La próxima lámina que van a ver, fíjense qué interesante, nos da la evolución que ha tenido en el tiempo los diferentes medios de comunicación. Es decir, ¿qué tiempo demoró la radio en tener 50 millones de usuarios? ¿Qué tiempo demoró la televisión en tener 50 millones de usuarios? ¿Qué tiempo tuvo Internet para llegar a esos 50 millones? Y si seguimos ese camino, verán, y termino en ese punto por un problema que la lámina ya se me hacía muy grande, que una aplicación que muchos de ustedes conocieron, que era una especie de videojuego, etcétera, en una sola semana alcanzó los 50 millones. Se las dejo para que la vean y analicen la velocidad con que estas tecnologías van irrumpiendo y se van apropiando de todos los espacios. Siguen las sorpresas. Hoy se estima que la población del mundo es 7.800 millones de habitantes. Sin embargo, ¿cuántos equipos existen conectados por Internet? Más de 26.000 millones. Por lo tanto, tenemos que trabajar fundamentalmente con los seres humanos o con los equipos. Ya se avecina Internet de las cosas. El televisor, el refrigerador, el automóvil, la computadora, el dispositivo móvil que conocemos como tableta o como smartphone, todos van a conectarse y a comunicarse entre sí.
¿Podemos nosotros como profesores, hablando en el cubano de la calle, sacarle buen trigo a eso? ¿Cuántas experiencias, cuántas tareas podemos hacer con los estudiantes para que, aprovechando esa conectividad que existe entre todos esos equipos, logren nuevos conocimientos o nuevas experiencias? Realmente hará falta dedicar clases a determinados fenómenos que el estudiante puede por sí mismo, a partir de ese equipamiento, precisar, explorar y conocer más. Ese es un elemento que yo pienso que también tenemos que dedicarle un buen rato. Les dejo la lámina para que vean las progresiones de crecimiento de la población y crecimiento de la conectividad a futuro. Otro elemento interesante es la relación de los grupos etarios y el uso de la tecnología. Vamos a verlo en 3 grandes grupos. Y además les dejo una lámina ahí para que la puedan observar posteriormente. El primer grupo es de los 16 a los 34 años. Se hace un uso intensivo y masivo de estas tecnologías. Prácticamente las personas de ese grupo están el día entero conectadas. El segundo grupo, de 35 a 55 años. Están también mucho tiempo usando la tecnología, pero la intensidad de uso es menor. Y por último, los mayores de 55 años, que la usan mucho menos tiempo y con menos intensidad. Sin embargo, quiero hacer una acotación. Todas las culturas y todas las civilizaciones tienen a las personas de más edad, a los ancianos, casi en un altar. Son los guardianes de la cultura, de los principios, de los valores, de la historia de ese grupo humano. Antes, ese grupo humano se reunía alrededor de una hoguera, después alrededor de unas velas a leer un libro, posteriormente alrededor de la radio y hace pocos años atrás alrededor de la televisión, una en cada casa. Y se conversaba, se hablaba, se analizaban los aspectos, todos en familia o en ese grupo humano. ¿Qué está pasando hoy en nuestras casas? En la casa de cada uno de ustedes. ¿Hay un solo televisor? Tendríamos que ver hoy en día en nuestras casas. ¿Se almuerza, se come, todo el mundo en familia? ¿O cada uno lo hace en su habitación o en una parte de la casa distinta? ¿En qué momento se intercambian valores, principios, historia, cultura? ¿Cómo esa acumulación de cultura que normalmente está en las personas de más edad llega a las personas más jóvenes? ¿Por la vía tradicional? ¿Por la vía que siempre existió? ¿O tendremos que colocar en el centro de esa comunicación a los dispositivos de la tecnología de la información y las comunicaciones? Evidentemente tiene que ser el canal que comunique a esas personas con más conocimiento, con más cultura, con más ideas, con los de menos, tiene que ser por ahí. ¿Es un reto? Sí, es un reto. Pero lo interesante es que no queda otra alternativa que hacerlo. Y ustedes están en este momento en el centro de ese huracán. Mientras más conocimiento tengan de estas tecnologías, mientras mejor sepan usarlas, el salto cualitativo que le podrán dar en el conocimiento a sus alumnos será mayor. Los dejo con la lámina para que observen lo que les planteé.
Les dejo una lámina muy interesante. Se las traje para ilustrar lo que he ido conversando en una imagen. Decían los chinos, que son sabios, que una imagen vale por 1000 palabras. ¿Qué veremos aquí? Veremos el momento en que el Papa Benedicto XVI asume el papado de la Iglesia Católica en el año 2005. Está marcado con un círculo rojo el único teléfono móvil que tenía cámara en ese instante. Y verán después la misma toma en el año 2013, cuando el Papa Francisco asume el papado de la Iglesia Católica. Y se percatarán que prácticamente todas las personas que están ahí tienen un dispositivo móvil. Ahora, ¿por qué les llamo la atención de esto? Son dispositivos que tienen una amplia divulgación. Pero no solamente para hablar, no es solamente para conectarnos por WhatsApp. Ahí tenemos diccionarios, tenemos enciclopedias, tenemos música, podemos ver videos, podemos tomar fotografías, podemos tomar videos. Por lo tanto, es una herramienta interesantísima y muy potente para nosotros mismos preparar nuestros propios materiales. No quito que uno pueda buscar un buen documental sobre cualquier tema para impartir una clase o para apoyar la clase que dimos, pero también nosotros podemos hacer el material que queremos a la medida en el lugar correspondiente. No debe ser la misma clase sobre un tema que le da un estudiante o un grupo de estudiantes citadinos, digamos, de Miramar o de Plaza de la Revolución, que ese mismo tema que se dé en un municipio como Tercer Frente, Contramaestre o Guané, porque las realidades son distintas. Y no quiere decir esto que yo no lleve el conocimiento al muchacho, al estudiante, pero hay que llevarlo más cercano a sus intereses. ¿Y quién está más cercano a ese estudiante que su propio profesor? Que conoce la realidad del lugar, de la familia, del contexto. Quiero cerrar con ustedes con una frase de una gran personalidad del siglo XIX, uno de los hombres que cambió la historia de la humanidad. Me refiero a Charles Darwin. Darwin, en su gran libro que muestra la evolución, dice una frase que para mí es paradigmática. La especie que sobrevivirá no es la más fuerte ni la más ágil, sino la que sepa adaptarse mejor a los cambios. Ustedes están en este momento en pleno cambio. Quizás no se percatan porque están en la cresta de la ola. Y cuando uno está en la cresta de la ola, no se da cuenta del movimiento. Solamente cuando la ola rompe, ya uno se da cuenta de todo el trayecto que ha recorrido. Apertrecharse, apoderarse, tener todos estos elementos a la disposición, yo no pienso que lo tengan que ver como una limitante. Es un gran reto, es una bendición de que tienen todos estos dispositivos para dar mejores clases, para ser más creativos y para realizarse mejor como profesores y como seres humanos. Les dejo esa cita para terminar la presentación y quiero, para terminar esta sesión de clase, dejarles dos pequeños videos. Uno de estos videos es de una personalidad muy reconocida en el mundo nuestro, que es el creador de la Academia Khan, ahí lo verán hablando, donde él en unos pequeños minutos les demuestra, dice por qué él empezó a trabajar en ese entorno. ¿Por qué tenemos que hacer la tarea como la hacemos hoy? Y él plantea que esto debe ser al revés, donde el estudiante en la casa debe desarrollar los contenidos y que la clase o el momento del salón donde todos nos reunimos sea para discutir, para debatir entre todos, alumnos y profesores, lo que se aprendió. Y de esa forma colaborativa, en grupo, el conocimiento es mucho más fuerte, es más sólido, pero además tiene anclajes mucho más fuertes. Y el otro pequeño fragmento de video que le traigo es muy interesante porque está hablando de niños muy pequeñitos en Surcorea. Y ante la pregunta de la periodista, uno de los profesores, de si esos niños tan pequeñitos podían o no aprender más con internet, él dice que él está convencido de que esos niños, cuando tengan la edad que tienen estos presentadores y el profesor, van a tener mucha más riqueza intelectual y van a estar mucho más preparados para la vida que les toca. Espero que este rato que hemos estado juntos
les sirva, los prepare para sus próximas experiencias como profesores, y les quiero dejar una pequeña tarea para que realicen. Trate cada uno de ustedes del tema que deseen, el que más cercano esté a usted, la biología, la física, la historia y la literatura, sin complicarse mucho. Con su teléfono móvil, traten de hacer un pequeño material donde ustedes puedan llevar un conocimiento, el que ustedes deseen, a unos estudiantes hipotéticos. Y en la próxima ocasión que tengan que sentarse con su profesor a discutir estos temas, cada uno de ustedes o en grupo, presenten lo que lograron hacer con su teléfono móvil, aplicando estas cosas que hemos dicho, y verán la riqueza y qué bien uno se siente cuando es capaz de crear sus propios contenidos para dar una clase. Con esto termino, y como tenemos que protegernos todos porque seguimos con la COVID, y recuerden que la vacuna no es la solución por ahora, la mejor solución en este momento es usar el Nasobuco. Los quiero, muchachos. The other thing that happened, and even at this point, I said, okay, maybe it's a good supplement, it's good for motivated students, it's good for maybe homeschoolers, but I didn't think it would be something that would somehow penetrate the classroom. But then I started getting letters from teachers, and the teachers would write saying, we've used your videos to flip the classroom. You've given the lectures. So now what we do, and this could actually happen in every classroom in America tomorrow, what I do is I assign the lectures for homework, and what used to be homework, I now have the students doing in the classroom. And I want to pause here for I want to pause here for a second because there's a couple of interesting things. One, when those teachers are doing that, there's the obvious benefit. There's the benefit that now their students can enjoy the videos in the way that my cousins did. They can pause, repeat at their own pace, at their own time. But the more interesting thing, and this is the unintuitive thing when you talk about technology in the classroom, by removing the one-size-fits-all lecture from the classroom and letting students have a self-paced lecture at home, and then when you go to the classroom, letting them do work, having the teacher walk around, having the peers actually be able to interact with each other, these teachers have used technology to humanize the classroom. They took a fundamentally dehumanizing experience, a bunch of 30 kids with their fingers on their lips, not allowed to interact with each other. A teacher, no matter how good, has to give this kind of one-size-fits-all lecture to 30 students, blank faces, slightly antagonistic, and now it's a human experience. Now they're actually interacting with each other. As a nightmarish vision of web addiction. But along with the downsides come hidden benefits. As young South Koreans grow up in their supercharged digital world, they regularly top the world's education league tables. I'm meeting the president of the Korean National Information Society Agency, who claims that Korean children's advanced achievement is not due only to a great education system, but because from an early age they interact and work together on the web. Korea is now leading country in terms of mathematics and science and other areas. I think it is influenced by this kind of environment of the high penetration of internet. This generation is growing up with the web. It's growing up with it as part of their education system. What hopes and what expectations do you have for the world when they grow up? They will be more intelligent compared with us. So I look forward to that. It is more, because they now recognize the importance of communication and helping each other for solving some problem. Collective intelligence is now basic to their instinct. I hope it is helpful for some evolution of mankind in the world. Every kid starts with an incredible amount of curiosity. Why are some materials strong? Why are some materials weak? Well, I asked that when I was a kid. Nobody could answer. Now, my son will get the answers and want to ask more questions. So I think it's a huge change.